que tampoco es la convencional entre los economistas. Nosotros no adherimos a esa definición de la tasa de interés como el precio del dinero. Para nosotros la tasa de interés es un mecanismo de coordinación intertemporal. La tasa de interés existe porque existe el tiempo, no porque existe el dinero. Eso es una diferencia no trivial. Para nosotros la tasa de interés es el cociente entre los precios presentes y los precios futuros. Entonces, cuando uno tiene una concepción distinta sobre el funcionamiento de la economía, eso tampoco es trivial. Primero porque todo el core central de si yo quiero entender el crecimiento y quiero entender el empleo y quiero entender los salarios y el bienestar de la gente, el rol central está en, ok, ¿cómo funciona el proceso de crecimiento? El proceso de crecimiento funciona básicamente acumulando capital físico, acumulando capital humano, con progreso tecnológico y con espíritu empresarial. Es decir, sin empresarios no hay nada. Es decir, si no está el tipo que emprende y se pone el casco y se va a la trinchera, no hay nada. Sin empresarios no hay nada. Cualquier experimento que se intentó hacer desde el Estado, digamos, ha fracasado. Hay cerca de 50 fracasos muy claros de eso. Es decir, los que tienen la capacidad de crear y llevar adelante este proceso son los empresarios. Y en ese sentido resulta, digamos, no trivial el mecanismo por el cual, digamos, yo tengo inversión. Y la inversión, Dios, necesita estar financiado por ahorro. Entonces, una parte muy importante es haber corrido al tesoro del mercado de financiamiento y correr al Banco Central. Eso implicó poner en la calle, devolverle a los argentinos 15 puntos del PBI. De hecho, uno dice, ¿cómo es que, digamos, o sea, sacaron a más de 14 millones de personas de la pobreza? Y porque entre lo que se achicó de déficit más las 2,5 puntos, en realidad 2,7 de caída de impuestos, más la eliminación del cuasi fiscal, se les devolvió a los argentinos de bien 100.000 millones de dólares. Por eso la pobreza en la frecuencia mensual pasó de 57 a 29. No solo eso, sino que además, entonces, fíjense la importancia que tiene el mercado de capitales como mecanismo de coordinación intertemporal, es decir, como un mecanismo que canaliza el ahorro hacia la inversión. Y en esa situación en la cual ahorro e inversión, digamos, se coordinan, el core central es la tasa de interés. Y en ese sentido, en la medida que uno baja la tasa de interés, ya sea o porque aumenta el ahorro, o porque baja el riesgo país, o porque baja la inflación, o porque baja la volatilidad, la contracara de eso es que ustedes pueden invertir, porque baja el costo del capital y como entonces hace que cada vez más proyectos, cada vez haya más posibilidades que distintos proyectos que tienen determinado retorno sean viables. Y en la medida que esos retornos exceden a la tasa de interés, ustedes van a poder crear valor y en la medida que crean valor van a estar invirtiendo. Cuando ustedes invierten, acumulan capital, el stock de capital per cápita sube y eso lo que hace es que no solo estén produciendo más, sino que además los salarios son más altos. Además, nosotros también trabajamos con el capital humano. Nosotros hemos cambiado la lógica de la política social en Argentina. Pasamos de la política social que le regalaba el pescado a la gente a enseñarle a pescar. De hecho, el propio Ministerio de Capital Humano, que ahora integra todo el proceso de las personas, ¿no? De lo que tiene que ver niñez y familia, lo que tiene que ver con salud, con educación, ¿sí? Y con entrar al mercado de trabajo, y cómo reentrenarse y cómo reeducarse. Es decir, estamos contribuyendo que a aquellos que quedaron postergados del sistema puedan
tener herramientas para poder salir por ellos mismos. Y el otro pilar también del crecimiento es la apertura. Acabamos después de estar 25 años lidiando con el acuerdo con la Unión Europea, salió en este gobierno, avanzamos en un acuerdo comercial con Estados Unidos que es la primera etapa para ir hacia un acuerdo de libre comercio y vamos haciendo acuerdos comerciales con cuanto lugar podemos y de esa manera nosotros agrandamos el tamaño del mercado, eso potencia la división del trabajo y eso genera más productividad, más empleo y sobre todas las cosas más salario, mayor bienestar. Por lo tanto, para nosotros, ustedes lo que van a notar es que siempre vamos a estar pivoteando sobre cuestiones que tienen que ver con la tasa de interés. Y parte de esto era reconstruir la situación inicial. Es decir, nosotros cuando llegamos estábamos al borde de la peor crisis de la historia argentina. Básicamente teníamos un desequilibrio monetario que era el doble de la previa del Rodrigazo, digamos la crisis de 1975 en el gobierno de María Estela Martínez de Perón, ¿sí? Más conocida como Isabel Perón, y básicamente esa situación lo que llevó fue a sextuplicar la tasa de inflación. Bueno, nosotros enfrentábamos el doble, por lo tanto, eso podría haber implicado multiplicar por 12 la tasa de inflación que estábamos recibiendo. Pero no solo eso, sino que además teníamos 4 bases monetarias venciendo en un día, es decir, que podríamos haber quintuplicado la cantidad de dinero en un día. Eso inexorablemente hubiera terminado también en un desastre. Y además teníamos cerca de 10, el equivalente a 10 bases monetarias venciendo en el lapso de menos de 3 meses de deuda en pesos. Sin embargo, nosotros decidimos honrar los compromisos, es decir, ni defaulteamos, ni hicimos un plan Bonex, ni reperfilamos. Nosotros hicimos el eje central de nuestro programa basado en el respeto de la propiedad privada. Y eso, digamos, para construir reputación hacia adelante y para generar crecimiento, no es trivial. Al mismo tiempo tuvimos que enfrentar el problema de las CIRA, que eran cerca de 50.000 millones de dólares. Teníamos reservas internacionales negativas por 12.000 millones de dólares. Y encima teníamos indicadores sociales muchísimos peores que los que había durante el 2001. Entonces, ese fue el cuadro que nosotros nos encontramos. Una situación de desequilibrio monetario peor que el que teníamos previo al Rodrigazo, un balance del Banco Central mucho más deteriorado que el que tenía Alfonsín previo a la hiper del 89, y teníamos indicadores sociales peores que los del 2001. Digo, no voy a seguir el discurso, voy a seguir así de una. Y en ese contexto es como asumimos. Lo primero que había que terminar era con el déficit fiscal. ¿Por qué? Porque básicamente el déficit fiscal, si ustedes miran la historia de Argentina, en los 123 años previos a que nosotros llegamos al gobierno, hubo en Argentina 22 crisis. De esas 22 crisis, 20 tienen origen fiscal. Y el déficit fiscal oscilaba entre alto y obscenamente alto. En el caso del Rodrigazo estalló con 14 puntos de déficit fiscal en términos de PBI. En el caso de la tablita en el 81 estalló con 11. La hiperinflación de Alfonsín fue con 8, la convertibilidad con 7. Bueno, nosotros recibimos 15. Y lo primero que había que hacer era atacar el problema del tesoro. Yo recuerdo que cuando, digamos, se iba en la campaña con la motosierra,
decían que era una locura la motosierra y que era imposible que pudiéramos poner los números fiscales en orden dentro del mandato. Y nuestro objetivo era terminar el primer año con equilibrio fiscal. Pero gracias a ese equipo maravilloso que lidera Toto Caputo, pusimos las cuentas en orden en el primer mes. Es decir, a partir de enero del 24 empezamos a tener equilibrio fiscal. Decían que iba a ser transitorio, que no lo íbamos a poder sostener. Hoy llevamos casi 30 meses de gobierno y seguimos con equilibrio fiscal. Es decir, el equilibrio fiscal se convirtió en una política de Estado. El año pasado, en diciembre, en extraordinarias, logramos meter la ley de presupuesto con déficit cero. Para nosotros el déficit cero es una política de Estado, es decir, es nuestra declaración al mundo que vamos a honrar los compromisos, que hemos dejado atrás ese defolteador serial que ha sido Argentina a lo largo de la historia, porque estamos comprometidos con hacer Argentina grande nuevamente. Sin embargo, eso no era suficiente, porque básicamente era solamente un tercio del problema. Es decir, el problema más grande lo teníamos en el Banco Central con la emisión endógena, fruto, digamos, de los pasivos remunerados. Los pasivos remunerados no cayeron ahí como, no sé, una maldición, digamos, sobre el Banco Central. El origen de los pasivos remunerados es el fisco, donde básicamente el fisco hacía déficit fiscal, lo financiaba con emisión monetaria y lo esterilizaba el Banco Central. Y eso lo que hacía era que esa deuda estuviera en el Banco Central y se reprodujera endógenamente. Y eso, digamos, estaba básicamente en poder de los bancos. Y la contracara era que el crédito al sector privado no financiero era cerca de 3 puntos del PBI. Entonces, la otra parte era arreglar el problema del Banco Central, porque podíamos estar arreglando el problema del fisco, pero eso no terminaba con el problema de la emisión de dinero, porque estaba la emisión endógena. Y es así que, en una enorme tarea del presidente del Banco Central, Santiago Bausili y su equipo, más el equipo de Pablo Quirno, empezaron a sanear el balance del Banco Central. Y en 6 meses terminaron con el déficit cuasi fiscal. Hoy Argentina no tiene déficit cuasi fiscal. Es decir, hemos apagado a mitad del año 24 todos los mecanismos de impulso de emisión monetaria. Nosotros estamos convencidos que la inflación es siempre y en todo lugar un fenómeno monetario generado por un exceso de oferta de dinero, que puede ser o porque subió la oferta, o porque cayó la demanda, o porque ocurren las dos cosas a la vez que hacen que el poder adquisitivo de la moneda caiga y que todos los precios expresados en moneda propia suban. Por lo tanto, y también en eso hemos sido exitosos, porque básicamente no solo logramos que cuando la deuda consolidada, cuando nosotros asumimos a hoy, lleva una caída de 10.000 millones de dólares. La realidad es que la caída es mucho más alta, porque hay una porción de la deuda que es indexada por ser. Y esa deuda indexada por ser, si nosotros tenemos un programa exitoso y la moneda se aprecia, eso significa que la deuda en dólares sube. Ahora, ¿cuál es el punto? El punto es que si nosotros limpiamos ese efecto, la caída no es de 10.000 millones de dólares, sino que es de 45.000 millones de dólares, porque el efecto de la deuda indexada son 35.000 millones de dólares. Pero no solo eso, la tasa de inflación que venía viajando al 1,5% diario, que la inflación mayorista había tocado el 54%, cuando uno toma todo el tamaño del desequilibrio monetario,
la tasa de inflación podría haberse espiralizado a niveles del 15.000, 17.000%, y haber cortado de cuajo con la emisión, porque cortamos el déficit y porque empezamos a sanear el balance del Banco Central, eso lo que hizo fue que la tasa de inflación empezara a bajar de manera brusca, proceso que duró de manera ininterrumpida hasta mayo del año pasado, momento en el cual ganamos las elecciones en la ciudad de Buenos Aires, elecciones que ganó Manuel Adorni, y luego de ese momento empezó un ataque feroz de la política contra el equilibrio fiscal, con 40 leyes tratando de romper el equilibrio fiscal. Y no solo eso, sumado a que tuvimos un resultado adverso en la provincia de Buenos Aires, en las distritales, que después magistralmente mi hoy ministro del Interior, Diego Santilli, lo revirtió en 15 puntos y le pudimos ganar a todo el peronismo junto en la provincia de Buenos Aires. Bueno, eso generó una situación donde, bueno, no solo ganamos la provincia de Buenos Aires, ganamos el país, que le sacamos 17 puntos de diferencia al kirchnerismo, salimos 41-24, ¿no? Pequeño detalle no menor. Y en ese contexto donde hubo tanta volatilidad y tanto riesgo político, lo que pasó es que los agentes salieron de los activos argentinos. Salir de los activos argentinos implica que el precio de esos activos cae, implica que el riesgo país sube, por ende la tasa de interés sube, digamos, eso genera una caída en la demanda de dinero, esa caída en la demanda de dinero genera un salto en la tasa de inflación, eso genera mayores tasas de interés nominales y eso impactó muy fuertemente sobre el capital de trabajo de la economía, y una economía que venía expandiéndose en el primer semestre, el primer trimestre del 6 y el inicio del segundo trimestre al 8, se frenó en seco. El año terminó 4,5 arriba. Si lo toman en el desestacionalizado diciembre-diciembre, terminó 3,5 arriba. Esto quiere decir que igual, a pesar de ese tremendo shock que fue por el equivalente al 50% de M2, algo que no pasó nunca en la historia argentina, es decir, 41.000 millones de dólares. Pero si nosotros no hubiéramos limpiado las LEFI después de la salida del cepo, más la suba de encajes, el tamaño del ataque asciende a 70.000 millones de dólares. Quisiera saber que alguien me cuente si hay algún registro en la historia de Argentina de semejante tamaño de ataque que no hayamos terminado volando por los aires. De hecho, la propia situación que está atravesando el mundo en este momento nos encuentra como el país mejor posicionado frente a esta crisis, porque somos el único país, por ejemplo, del G20 con equilibrio fiscal y superávit energético. Entonces, esta situación que en cualquier otro momento de la historia hubiera generado un descalabro, hoy nos tiene, digamos, acumulando dólares de manera bestial. Esto, digamos, no es menor, porque estamos frente a dos shocks muy, muy negativos y sin embargo la economía resistió y los datos que tienen que ver con marzo y abril empiezan a mostrar señales de recuperación. Es más, el último dato de inflación ya mostró una caída frente al mes anterior y con lo que tiene que ver respecto al próximo dato va a seguir mostrando una caída. Por lo tanto, estamos entrando en un sendero donde la tasa de inflación sigue cayendo y la economía empieza a expandirse. Por lo tanto, esto no quiere decir que sea un movimiento rectilíneo, uniforme, o sea, no es algo, digamos, la vida tiene dificultades. El tema es mantener el norte y seguir avanzando hacia ahí. Y eso es lo que estamos haciendo nosotros y ese es nuestro compromiso. Si a eso le sumamos, entonces, equilibrio fiscal, control monetario, cada vez mayor apertura en el mercado de cambios, si a eso le sumamos lo que estamos haciendo, por ejemplo, desde el Ministerio de Desregulación, nosotros
desde que asumimos, hicimos más de 15.000 desregulaciones, que serían como una suerte de reformas estructurales. Hemos logrado en muy poco tiempo, desde que ganamos las elecciones, reformas que nunca se habían dado en Argentina. Por ejemplo, no solo que, digamos, en las extraordinarias que tomaron lugar entre la mitad de diciembre, bueno, ni siquiera la mitad porque teníamos las fiestas además, pero, y lo que fue el mes de febrero, tío, tomemos magnitud de lo que se hizo. No solo sacamos el presupuesto con el equilibrio fiscal, sino que además sacamos la ley de modernización laboral. Es increíble porque algunos dicen, no, bueno, es una cuestión cosmética. Primero que en 50 años nadie lo pudo hacer. No solo eso, sino que además, o sea, son 219 artículos, con lo cual, lejos de ser una cuestión meramente cosmética, firmamos el acuerdo con la Unión Europea y donde ya empezamos a ver los frutos de eso. Sacamos también la ley de inocencia fiscal. Tío, parece una cuestión menor la de la inocencia fiscal, pero frente al fisco todos éramos culpables hasta que demostráramos lo contrario. Y logramos revertir esa atrocidad inconstitucional para que volvamos a ser todos inocentes hasta que se pruebe lo contrario. Es decir, es una ganancia de libertad enorme que todavía no tenemos conciencia plena de lo que esto implica. Pero no solo eso, también modificamos la ley de glaciares y eso va a poder permitir que Argentina tenga muchísimas inversiones. Y es importante el tema de la desregulación. Ustedes, básicamente, cuando reciben la agresión del Estado toma, no voy a usar el canal violento obvio, ¿no? Sino, digamos, ocurre de dos maneras. Uno de los mecanismos es con los impuestos. Es decir, eso es un robo, se lo están quitando de la propiedad. Y nuestro compromiso es seguir achicando el Estado. De hecho, hoy el Estado nacional pesa menos de 15 puntos del PBI. Y si sacamos el efecto de lo que hizo en términos de jubilaciones la presidiaria, estamos de los niveles más bajos de gasto público nacional en términos de PBI. Es decir, le estamos devolviendo libertad a la gente. El otro ataque que ustedes pueden tener por parte del Estado, que también es un ataque a la propiedad privada, son las regulaciones. Lo hago con algo muy simple. O le pongo ejemplos concretos. La ley de alquileres, sí, que se votó, por ejemplo, en el gobierno del presidente Macri. O sea, ustedes, una ley de alquileres es un ataque al derecho de propiedad. Supongan que ustedes tienen un edificio que se dedican a arrendar departamentos. Bueno, si viene alguien y les toca el precio y le ponen una regulación sobre cómo determinar los precios, eso es un avance contra la propiedad privada. La consecuencia natural de avanzar contra la propiedad privada, que además se hace buscando perjudicar al propietario, la consecuencia natural es obvia, digamos, se van a retraer las cantidades. El precio en el mercado informal va a ser mucho más alto y ¿a quién va a terminar perjudicando? A los más vulnerables, porque ese precio más alto los pueden pagar quienes, los que están mejor. Sin embargo, nosotros desregulamos, sacamos la ley de alquileres, se duplicó la oferta y el precio del alquiler en términos reales bajó 30%. Vaya que eso sí es ayudar a los más vulnerables. Pero no solo eso, otra aberración, digamos, también que tuvo transcurso, por ejemplo, en el gobierno del presidente Macri, que fue la ley de góndolas. Digo, eso es una suerte de control de precios incluido. Es meterse en cómo asigna la propiedad el dueño del supermercado. Bueno, ¿eso cómo termina? Cuando esa herramienta la usaron los kirchneristas,
recordarán que iban con pecheras e iban midiendo las góndolas y sancionando. ¿Cómo terminó eso? Con escasez. Entonces, cuando uno, u otra aberración también, digamos, pero esta viene de, si no me equivoco, del gobierno de Ilia, perdón, que era la ley de abastecimiento. Es decir, a ustedes le ponían un control de precios. Cuando aparecía la escasez, resultado natural de los controles de precios, entonces le ponían una ley que si ustedes no producían, los forzaban a producir o le quitaban la propiedad. Bueno, tío, todas esas cosas eran trabas que estaban reprimiendo la economía argentina. La contracara de todo esto, de hacer todas estas desregulaciones, es que ustedes liberan rendimientos crecientes. Cuando ustedes miran los hechos estilizados del crecimiento a nivel mundial, el crecimiento económico está caracterizado por los rendimientos crecientes. Concretamente, desde el año 1800 a hoy la población creció 10 veces y el producto per cápita 15. Es decir, que subió más que proporcionalmente. Eso se llaman rendimientos crecientes. Cuando ustedes regulan y tratan de asimilarlo a una empresa competitiva, lo que hacen es matar los rendimientos crecientes. Y entonces, cuando ustedes aplican esas regulaciones, la contracara natural es que al matar los rendimientos crecientes se quedan sin crecimiento económico. Por lo tanto, nosotros cuando liberamos, desregulamos, la consecuencia natural es que liberamos rendimientos crecientes, que vendría a ser, no es ni más ni menos que la idea de la fábrica de alfileres de Adam Smith. Y de hecho, ¿cuál decía Adam Smith que era el límite de la división del trabajo, es decir, de los rendimientos crecientes? El tamaño de mercado. Si además ustedes abren la economía y liberan rendimientos crecientes, Argentina está frente a una posibilidad de crecimiento enorme. Si a eso le sumamos el rol que tiene el sector de petróleo, el sector que tiene el gas, lo que tiene para dar la minería, lo que tiene para dar el campo, y si a eso le sumamos nuestro capital humano para avanzar en temas de economía del conocimiento, estamos a las puertas de un milagro. Es decir, si nosotros logramos sostener este camino, vamos a lograr lo que siempre soñamos, que es hacer a Argentina grande nuevamente. Muchísimas gracias a todos, que la fuerza del cielo los acompañe, que Dios los bendiga y viva la libertad, carajo.